Como decía Daniel ahorita, la dermatitis atópica realmente es como la enfermedad de esta generación, no porque sea nueva, es una enfermedad antigua que todos los que la padecemos, pues hace muchos años la conocemos, es una enfermedad que ha estado presente siempre, pero tal vez es la enfermedad de esta generación porque por primera vez se está hablando de una enfermedad inflamatoria sistémica y con potenciales de tratamientos nuevos y potenciales de entendimiento de lo que significa ser atópico y las comorbilidades que la acompañan. Entonces, para empezar con esta enfermedad que me encanta, la dermatitis lo que significa es inflamación de la piel de origen multicausal. No es una alergia, eso es importantísimo. Muchas veces decimos alergia por simplemente hacerle entender más fácil a los pacientes y a los papás de nuestros pacientes lo que significa, pero es una enfermedad inflamatoria crónica recurrente de la piel que siempre se asocia a prurito y a dos condiciones importantes en la piel. Una piel seca, es cuando hablamos de alteración de la barrera cutánea, y una piel más reactiva, que, que simplemente se pone roja, se irrita ante cualquier estímulo. El origen es multicausal y esto es lo que cada vez más entendemos. Todos los factores son dependientes el uno del otro. Desde que nace el paciente tenemos la susceptibilidad genética cuando uno o los dos papás son atópicos. Tenemos una alteración de la barrera cutánea, que lo vamos viendo en la medida que van creciendo los pacientes. Notamos que desde chiquitos tienen una piel más seca que la de los otros bebés, una piel con mayor tendencia a descamar, a diferencia de otros bebés. Se nos mezclan otras alteraciones inmunológicas y son enfermedades inflamatorias tipo TH2, que más adelante les muestro, que las suelen acompañar los primos hermanos. Y se mezcla también los factores ambientales. Factores ambientales como tener gato o vivir en ciudades industrializadas con alto nivel de polución, pero no significa que si vivimos en el campo y no tenemos ninguna mascota no la vayamos a desarrollar. Son todos múltiples factores que se relacionan. ¿Qué hemos visto a largo plazo y en qué pacientes tenemos que siempre estar muy atentos? Y es en los pacientes atópicos que empiezan desde muy temprana edad. Entonces voy a poner el, eh, uy. Cuando empieza desde muy temprana edad, son los que van a tener tendencia a ser dermatitis atópica moderada, severa. Cuando dos de los papás son atópicos, cuando vemos que están haciendo múltiples alergias, es decir, son polisensibilizados, cuando tienen mutación del gen de la filagrina, entre otros genes que se asocian a la dermatitis atópica presentes, y como les mencionaba antes, cuando viven en áreas urbanas. Son factores de los que nos van a decir, bueno, este paciente atópico no va a ser solamente el brote, sino hay que estar más encima y acompañándolos más en el tratamiento. En la alteración de la barrera cutánea tenemos varias formas de que esto ocurra, como les mencionaba. Tenemos unos factores no modificables, como son las mutaciones genéticas. La mayoría pueden estar en el cromosoma 1, sobre todo en los genes que involucran el desarrollo de precursores de la membrana, como la loricrina, involucrina o el CAR14, pero también cuando tenemos proteínas de la unión dermoepidérmica, como la filagrina, que nos actúa como el cemento en la piel, o también cuando tenemos alteraciones de las proteínas S100, que son las que producen los péptidos antimicrobianos, que son los que nos mantienen la piel defendiéndose constantemente. Esos son los factores no modificables. Si venimos con esto, bueno, mala suerte, pero se puede trabajar.
Muchos de estos se corrigen a la medida que vamos creciendo y se manifiestan fuertes en la infancia y en la adolescencia y en la vida adulta, muchos se corrigen. Y están los otros factores modificables como la aumentación, la inflamación y los factores medioambientales principalmente, donde sí podemos trabajar y donde es importantísimo conocer las cremas y tratar para mejorar. Otro grupo aquí importante de los modificables, y es algo que ustedes están viendo todo el tiempo, es algo que cada vez entendemos más y por eso lo mencionamos más, que es el microbioma. Todos tenemos nuestra flora intestinal y cutánea desarrollada, sin ningún problema, es lo que nos ayuda y ese balance en nuestro microbioma es el que nos mantiene la protección de todo nuestro sistema inmune. ¿Qué ocurre muchas veces en los que somos atópicos? Esa homeostasis, ese microbioma está muy alterado y solemos tener crecimiento exagerado de estafilococos. Estafilococo epidermidis, que es el que más nos acompaña, pero también cuando tenemos un poquito de desbalance ya aumenta hacia Staphylococcus aureus, que nos favorece, como les traigo en esta gráfica, la alteración de los genes de la filagrina, de las proteínas de membrana, por lo tanto mayor piel seca, por lo tanto mayor inflamación. Entonces el microbioma es algo importante, no único, pero sí es importante en la dermatitis atópica. El otro componente muy importante que se los había mencionado al comienzo, que es incluso criterio de diagnóstico, es el prurito. El prurito, la definición es un incremento de sensación de origen no específico y en el caso de dermatitis atópica sí que cabe esta palabra de origen no específico y multifactorial. Aquí tenemos muchos factores. Uno, el mismo rascado, el mismo daño de la barrera epidérmica, el mismo incremento de las citoquinas inflamatorias como la interleuquina 31. Y algo que también se conoce que nos ocurre en la dermatitis atópica y es esto que se llama aloquinesis. Y la aloquinesis es un mayor estímulo sin necesidad que exista un estímulo. Cuando se hacen biopsias de piel, ¿qué se ha encontrado? Y es que esta tendencia a rascarnos, a tener alteración de la inflamación de la piel, nos lleva a una hiperinervación de la piel. Por eso cuando un paciente atópico dice me duele, me pica, me rasca, me molesta, es real, es una sensación real porque tenemos el desarrollo de más nervios en la piel. Como les mencionaba, los otros mediadores inflamatorios, principalmente el de interleuquina 31, y están otros que son importantes, que hemos visto a medida que se controlan, por ejemplo, la interleuquina 4 y 13, se ha visto que disminuye la actividad neuronal, por lo tanto tiene la tendencia a largo plazo de disminuir el prurito, y la linfoproietina tímica estromal o TSLP es derivada de los queratinocitos y por lo tanto los potenciales tratamientos que la controlan pues disminuyen la actividad de la vía inflamatoria. Ustedes nos oyen muchas veces que decimos los antihistamínicos no sirven para el prurito de la dermatitis atópica. La respuesta es real, la vía del prurito es la vía no histaminérgica. Es más por hiperinervación de los nervios, hipersensibilidad y mediadores inflamatorios. Cuando usamos antihistamínicos en el paciente atópico es usualmente para controlar las otras enfermedades alérgicas o en algunos casos inductores del sueño, que es un poco discutido, pero de entrada, si tienen un paciente atópico, recuerden que la vía del control del prurito no es con antihistamínicos. Aquí empezamos un punto importantísimo y tal vez en los últimos 10 años se ha descubierto cada vez más cosas y tenemos las células involucradas. Definitivamente es una enfermedad mediada por TH2 inicialmente y en el curso crónico. Después se vuelve un poco más TH1, pero principalmente es una enfermedad tipo TH2, donde las principales citoquinas son la interleuquina 4, 13, la 5, la 12 y el interferón. Y como les mencionaba antes también el TSLP, que es derivado de queratinocitos y la interleuquina 33. ¿Qué ocurre cuando somos atópicos? ¿Qué es lo que suele pasar? Nuestra piel está alterada, tenemos una piel seca
Esa piel seca hace que entre cualquier alergeno a la piel. Esto significa que las células presentadoras de antígenos activan esta respuesta inflamatoria, principalmente tipo TH2, como les menciono acá, que con el paso del tiempo empieza a atraer los otros tipos de células involucradas. Todas, TH1, TH17, TH22, son súper importantes en el mantenimiento de la dermatitis atópica. Pero también no es solo las TH2, sino también los eosinófilos. Son unas células muy importantes donde siempre están involucradas en la vía inflamatoria y en el perpetuar esta vía inflamatoria de la dermatitis atópica. Una proteína que es muy importante, que nos mide si está elevada, si está presente, nos va a hablar de la severidad. Si no está presente y no está elevada, no importa porque tenemos toda la otra vía involucrada, es la inmunoglobulina E. Nosotros usualmente la medimos para ver cómo está ese perfil alérgico, pero como les decía antes, si está negativo, está normal, no significa que no sea una dermatitis atópica. Para resumirles un poco entonces la inflamación, alteración del prurito, alteración de la barrera cutánea, está esta diapositiva. Todas son igual de importantes, por eso hablamos de enfermedad multicausal. Todas son dependientes unas con la otra. ¿Eso qué quiere decir? Si yo me rasco la piel, si yo me hago daño en la piel, estoy alterando mi barrera epidérmica, barrera cutánea, por lo tanto produzco más mediadores inflamatorios de la piel. Si los mediadores inflamatorios de la piel, como están acá, están elevados, esto me genera que se disminuyan los péptidos antimicrobianos, se disminuyan las proteínas de cohesión de la piel, por lo tanto la piel tiene tendencia a ser más seca y por lo tanto a rascar. Entonces, ya cada vez tratamos de hacer más este círculo donde todas son importantes, así estemos con tratamientos sistémicos, inyectados, siempre tenemos que acompañar de recuperar la barrera cutánea y mirar cómo controlar los síntomas de la dermatitis. Esta es una enfermedad que, aunque inicia en la mayoría de los casos en la infancia, puede iniciar también en la vida del adulto. Y eso es muy importante entenderlo. En la infancia usualmente lo que vemos es que inicia la dermatitis atópica, va disminuyendo con el tiempo y va aumentando la parte de asma y rinitis alérgica, que son los primos hermanos de la dermatitis. Se considera en todo esto el grupo de enfermedades inflamatorias TH2. En mi experiencia yo veo muchas veces esta curva, donde disminuye la dermatitis atópica con el paso del tiempo y aumenta la rinitis, o veo la curva inversa, y es que el bebé nace 3, 5 años, tiene muchísima rinitis, problemas respiratorios, episodios broncoobstructivos, empiezan a mejorar hacia los 8 o 10 años y la dermatitis atópica se dispara después de los 10 años de edad. Cuando hacemos seguimiento a largo plazo, vemos que siempre suelen estar ahí las tres primas: dermatitis, asma y rinitis. Por eso siempre pregúntenlo, interroguen a los pacientes cuando se enfrenten a ellos. Poder tener un paciente controlado de su rinitis y asma también ayuda a bajar la ansiedad y controlar mejor la dermatitis. Que es uno de los grandes descubrimientos que les mencionaba antes. No es todo lo que les mencionaba de las células inflamatorias, descubrir que no es una única célula, sino son múltiples células, pero también esta tabla que resume por qué hablamos de diferentes vías inflamatorias comunes, diferentes comorbilidades y de una enfermedad inflamatoria multisistémica. Si ustedes ven aquí, estamos hablando hasta de esofagitis eosinofílica. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de verla, pero es espasmos como si fuera un asma, pero del esófago con diferentes comidas o cambios de temperatura. ¿Qué nos las demuestra? Pues el seguimiento y el medir todos los mediadores inflamatorios, saber que están presentes. Por eso cuando tenemos el paciente atópico, vuelvo e insisto, interroguen por asma, rinitis, esofagitis, pero también preguntar mucho por las alergias alimentarias. Ahorita les menciono cuáles son las más importantes.
Es normal tener alteraciones del comportamiento, la habilidad emocional, hiperactividad, está demostrado, y los pacientes atópicos usualmente somos más intensos y más activos que los demás, tenemos un poco más de energía. Y curiosamente también se ha visto esta parte de alteraciones articulares, óseas y musculares. Generalmente lo refieren como inflamación, dolor y molestia. No, no todas en la misma cantidad, pero siempre interróguenos y pregúntenle a los pacientes para tratarlos mejor. Entonces, sobre las alergias alimentarias, la pregunta siempre es, ¿la alimentación influye en la dermatitis? Y la respuesta es no. Lo que buscamos siempre en la dermatitis es una alimentación balanceada, lactancia materna el mayor tiempo posible. Hemos visto que incluso que es factor protector. Sin embargo, cuando tengo un paciente de más de 2 años que los síntomas no mejoran a pesar de los tratamientos, sí debo hacer estudios para maní, frutos secos, leche, huevo, soya, eh, y soya, trigo y en algunos casos pescados y mariscos. Esto depende mucho de nuestra población. Yo aquí como en Bogotá, pues no, los pacientes no siempre van a comer mucho pescado y marisco, entonces pues no lo hago frecuentemente, pero sí lo interrogo. ¿Cómo lo interrogamos las alergias? Les preguntan ustedes a los papás. Cuando él come, se brota, aparecen brotes en el cuerpo, se inflaman los labios o le da diarrea, diarrea de posiciones sanguinolentas. Si esto ocurre, es importante hablar con el gastroenterólogo, hablar con el alergólogo y solicitar las pruebas pertinentes. Para resumirles entonces, dermatitis atópica, enfermedad inflamatoria crónica recurrente de la piel, de origen multicausal, como una enfermedad inflamatoria tipo 2, donde tenemos alteración de la barrera cutánea, prurito, múltiples comorbilidades por esta mayor reactividad de las células. Y como les mencionaba, todas relacionadas unas con otras de forma muy importante. Pero ¿cómo es la clínica de la dermatitis? Aquí tenemos muchísimas opciones. Ustedes en esta diapositiva, pues lo que van a ver es el espectro de una enfermedad aguda, donde tenemos unas lesiones que son más rojas, incluso un poco exudativas, inflamatorias, algo que es muy característico, eczema del pezón, como vemos aquí, y lesiones que van de pápulas a placas, rojas, excoriadas, inflamatorias. Esta es la fase aguda. A veces vemos que están un poco más secos y predomina entonces la xerodermia, ya menos rojos, pero igual muy excoriados, muy lastimados, lesiones muy extensas. Y en la forma crónica donde predomina esto, que es el engrosamiento de los pliegues, donde la piel se ve más marcada, que se llama liquenificación. Las 6 características las vemos siempre en los pacientes. Lo importante es conocerlas para poderlos clasificar entre agudo y crónico y conocerles las localizaciones características. Sí cambia cuando tenemos un niño menor de 1 año, donde vemos que la cara, la barriga, las superficies extensoras son más importantes. Curiosamente, el área del pañal está respetada y esto ocurre porque la urea de la orina nos sirve como factor humectante. ¿Alguna pregunta? Oh, vale, se le prendió el micrófono a alguien. Si tienen alguna pregunta, aquí estamos. A mí me encantaría, me encanta es ver como los de las caras y poder parar para explicar lo que sea necesario. En los más grandes, retomando, tenemos de 1 a 2 años, ya cambia un poco la localización y es el cuello y las áreas de flexión, que es lo que ustedes ven, que son estas fosas poplíteas, fosas antecubitales. Y en los adolescentes, característicamente empieza a ser mayor el compromiso en las manos, en la cara posterior del cuello, pero igual cualquiera de las zonas del cuerpo están afectadas. Otros hallazgos que son muy característicos en la infancia es la dermatitis de los párpados, en las manos. Este es un signo de hiperlinearidad de las palmas que cuando está muy exacerbado está relacionado con la mutación del gen de la filagrina. La cara del atópico, que es la que cuando decimos facies atópica, es porque casi siempre tienen este doble pliegue palpebral o pliegue de Denny Morgan, que nos hace ver como más cansados, más inflamados,
que se estén irritadas y exudadas las placas de dermatitis, y muchas veces vemos estos que son como monedas, que cuando muchas veces se puede confundir con psoriasis o enfermedades por hongos. El diagnóstico de la dermatitis atópica es clínico. Estos son los criterios de Hanifin y Rajka, creados en el 80 y pico, donde hay 4 criterios mayores y un montón de criterios menores. Estos son unos de los que clásicamente se utilizan, y los otros que estamos utilizando más en este momento son los criterios británicos. En esta revisión igual los dos están validados, y por cualquiera de los dos uno puede hacer el diagnóstico de dermatitis atópica. Y es unas lesiones que piquen, que tengan forma de eczema, con la morfología y la edad específica, como les mencionaba antes, y que sean crónicas y recurrentes. Por eso ustedes ven muchas veces que la gente se queja de a los atópicos, que me la trató y se volvió, entonces se vuelven como adictos a tratamientos, o a cambiar de médico, o a buscar otras opiniones, a buscar la medicina milagrosa pensando en cura, y no en caer en cuenta en esto. La dermatitis atópica es crónica y recurrente. Si lo explicamos desde el comienzo, la mayoría de nuestros pacientes lo entienden, y van a ser, tanto el paciente como sus papás, la primera persona en actuar para manejar los brotes de eczema. Con características importantes, no necesarias, pero importantes, que aparezcan temprano: historia personal o familiar de atopía, reactividad de la IgE, piel seca, y las otras características asociadas que ahorita les voy a enseñar fotos. Si tenemos dudas con los pacientes, si tenemos dudas de estos criterios que les mostré, de lesiones que piquen, crónicas, recurrentes, que se localicen en los sitios específicos y que tengan forma de eczema, edema, inflamación, enrojecimiento, excoriaciones, liquenificación, cerosis, podemos hacer exámenes. Exámenes como biopsia de piel para descartar las otras enfermedades, test de alergias específicos, como les mencionaba antes, pero siempre tratemos de tener un hemograma y por lo menos una IgE total, para poder ver cómo están los niveles de eosinófilos, principalmente en el hemograma, y cómo son los niveles de la inmunoglobulina E. ¿Cuáles son estos diagnósticos diferenciales? Entonces, por ejemplo, aquí en este paciente que les traigo, vemos estas placas numulares, eritematosas, descamativas, pero aquí no le pica, no tiene antecedentes de alergias, entonces el diagnóstico es una dermatitis numular. Tenemos en este otro niño con unas lesiones eritematosas, descamativas, muy extensas, pero si ustedes ven, pues no tiene pliegue de Dolny-Morgan, no se ven excoriadas, el niño está tranquilo, no está tan irritable. La descamación es como oleosa, el diagnóstico es una dermatitis seborreica. O aquí en estas 3 fotos, que son 3 pacientes distintos. Aquí vemos que se pica, le rasca, están escoriadas, muy difusas, y en la familia hay lesiones similares. Esto es una escabiosis o escabiasis. Tenemos este bebé usando pañal, donde las lesiones son muy localizadas en las áreas de roce. Le molesta, pero no le rasca tanto, no tiene lesiones en el resto del cuerpo y no tiene antecedentes familiares. Esto es una dermatitis de contacto por el pañal. O en este paciente, que las lesiones son bien infiltradas, están escoriadas, están rojizas, pero no están tan localizadas en los pliegues, y tiene antecedentes familiares de psoriasis. Este caso, por ejemplo, es una psoriasis. Importante conocer los diagnósticos diferenciales para poderlos enfocar. Y por último, este paciente, por ejemplo, barranquillero que viene a vivir a Bogotá, o puede irse a vivir a Tunja, y empieza ahí mismo a tener la piel muy seca, le pica, con estas que no están rojas, no están descamativas, la rasquiña es muy mínima, los pliegues están bien respetados. Cuando le hacemos un acercamiento a esta descamación, se ven escamas así como oscuritas, distribuidas como si fuera un pescado,
y es una ictiosis vulgar muy frecuente en los pacientes con tendencia a piel seca cuando cambian de clima, un clima o o de alta altitud, suele pasar esto, se incrementa y producen esta ictiosis vulgar. Para medir la severidad, estamos haciendo algo que se llama clinimetría. En esto todos los médicos tenemos que conocerlos, la forma de clinimetría, para que en el rural, cuando ustedes estén o en su consulta y vean que el paciente se les está saliendo de las manos, pues evalúen las características clinimétricas. La clinimetría que más estamos usando se llama SCORAT. Esto es una aplicación donde se miden las áreas afectadas, los principales síntomas de las lesiones, intensidad, perdón, de los signos de cerosis, enrojecimiento, hinchazón, exudados, costras, rascado, engrosamiento, y los síntomas de alteración del sueño y prurito. Eso nos da unas escalas de severidad que se traducen en esto. Según la severidad, guiamos en el manejo. Si se dan cuenta, siempre en la terapia basal está programas de educación, cuidados con los emolientes durante el baño y tratar de evitar los alergenos clínicos importantes. Entrando a la discusión de tratamientos, entonces tenemos en la base baños cortos, diarios, con agua tibia, jabones de pH ácido y Sindex, que pueden ser los jabones desde jabón Johnson's, que les funciona muy bien, el jabón Dove de adultos, neutro, o los Sindex, que son los jabones sin detergentes, que está Atoderm, está Exomega, Lipicar, de Cetaphil, Aquatop. Bueno, clave siempre no usar estropajos ni exfoliantes, minimizar los factores de riesgo, evitar la lana, licra, los estampados en la piel, en la ropa, perdón, usar siempre, decirle a los papás que miren que la ropa ellos la toquen y que no les pique. Si pica un poco, mejor no la compren y así pues, evitamos un factor desencadenante. Evitar usar suavizantes de ropa, evitar usar jabones fuertes para lavar la ropa o jabones muy fuertes. Antes recomendaban mucho el jabón de coco, desafortunadamente le pusieron perfume, entonces pues ya no es tan ideal. La idea es cualquier jabón de ropa, pero en vez de esta cantidad que es la que viene, la tercera parte para lavar la ropa, si es a mano, con muchísima agua, o si es en la lavadora, poquito jabón y ciclos de lavado largo. Evitar maquillajes, esmaltes, los cambios bruscos de temperatura, estimular la educación. Nosotros en el Hospital de San José llevamos ya 3 años haciendo estos talleres de dermatitis atópica para pacientes y cuidadores. En el Centro Dermatológico Federico Lleras también se hacen desde hace más de 10 años los talleres de dermatitis atópica. En Asocolderma, que es nuestra Asociación Colombiana de Dermatología, también hacemos 2 talleres anuales para pacientes y cuidadores de dermatitis atópica. Son talleres gratuitos donde buscamos explicarles y tratar de aclarar todas las dudas posibles para que el paciente actúe de forma apropiada ante sus brotes y pues idealmente los médicos también formulemos mejor a nuestros pacientes. Y sobre los emolientes, aquí la clave es usarlos 2, 3 veces al día y tenemos que conocerlos para que podamos ofrecer un tratamiento seguro, efectivo, que sean sin olor, sin color y que el bolsillo de los pacientes y las familias lo aguante. El emoliente ideal no existe, una marca, un nombre ideal no existe. Existen las características que hacen que un emoliente sea bueno. La mayoría lo que hacen es mezclar entre oclusivos, emolientes, humectantes y ahora tenemos estos emolientes plus que son unos antiinflamatorios naturales sin esteroides. Entonces, ustedes van a ver que en el mercado existen muchísimas marcas, hay más de 200 referencias de cremas humectantes para pieles sensibles. Siempre busquen los ingredientes que tienen. En mi experiencia, la mayoría en el momento
de estar muy rojos, muy irritados, no toleran casi nada, excepto dimeticona o vaselina. Ese es el que casi siempre toleran en los malos momentos. En los buenos momentos, buscando control de la inflamación, tenemos productos como Aquatop, que mezcla los emoliente plus, humectante y emoliente, Exomega, Cetafil, Lipicar, Atoderm, Topicrem, eh, Hidraskin, bueno, ahí para decirles algunos nombres, Eucerin, pero importante, conózcanlos, sepan que tienen, vean los que hay en el mercado, por ejemplo, los del mercado baratos, Lubriderm, Nivea, la crema Dove, bueno, todos estos nos ayudan a buscar, lubricar la piel, retardar la evaporación de agua y mantener el agua dentro de la piel para reforzar la barrera cutánea. ¿Por qué son importantes los humectantes y los emolientes? Ya hemos hecho muchos estudios donde un paciente con riesgo de ser atópico, si se usa desde temprana edad, casi desde que se nace los emolientes apropiados, disminuye el riesgo de presentar. Si a punta de humectación un paciente puede disminuir la intensidad de los brotes y mantener la barrera cutánea. Incluso solamente con emolientes y los emolientes plus, que estos antiinflamatorios, podemos controlar un brote leve sin necesidad de usar los antiinflamatorios tópicos, y por eso desde el 2017 ya como esencial en algunos sistemas de salud ya está cubierto, eh, porque los emolientes son el pilar del manejo de la dermatitis atópica. Pero cuando tenemos que tratar los eczemas, cuando tenemos que subir la potencia de los tratamientos, pues tenemos que conocerlos cuáles son. En una dermatitis atópica leve moderada generalmente lo manejamos con antiinflamatorios tópicos. ¿Cuáles son? Los corticoides, inhibidores de calcineurina, y este es un medicamento nuevo que todavía no ha llegado a Colombia, que se llaman inhibidores de fosfodiesterasa 4. ¿Qué es importante con estos medicamentos tópicos? Conocerles la potencia. No es lo mismo poner hidrocortisona que betametasona, que clobetasol o que mometasona. En Colombia están estos que les traje subrayados. El seguro da, la EPS, todas dan hidrocortisona y betametasona sin ningún problema, que nos pueden ayudar a funcionar muy bien. Pero también en algunos casos pues nos toca hacer mipres o pensar en mometasona o desonida o la fluticasona. ¿Por qué se los traigo? Y es que es importantísimo recordar que la hidrocortisona es el único corticoide que podemos usar en los niños menores de 6 meses. La betametasona se puede usar en los niños mayores de 1 año, siempre del cuello para abajo, nunca en la cara. Bueno, no está bien usar betametasona como humectante diario, pues son tratamientos que tienen unos efectos adversos que es importantísimo conocer. Sobre el tacrolimus, que en Colombia solo está la marca Cronos, eh, es importante saber que no podemos usarlos o no debemos usarlos en menores de 2 años, porque tiene una alerta de mayor desarrollo de linfomas. Entonces, pilas con los esteroides que van a formular, conozcan muy bien cuáles existen y sepan cómo se deben usar. Como hablábamos antes que esto es una enfermedad crónica y recurrente, aquí tenemos que explicarle a los papás que tenemos que hacer ciclos. ¿Y cómo son esos ciclos? 1 o 2 veces al día, máximo 15 días continuos, y cuando suspendemos para evitar el rebrote, para evitar esta recurrencia de las lesiones, lo que estamos haciendo es esta terapia de mantenimiento o proactiva, donde recomendamos usarlo 2 veces por semana por 6, 8 o 10 semanas, buscando que los brotes duren menos tiempo y haya más espacio entre los brotes. En los casos muy severos, utilizamos las compresas húmedas. Esto es una técnica antigua, de hace más de 60 años, la usaban muchísimo las enfermeras, y desde hace varios años hemos visto que nos ayuda muchísimo, sobre todo en los más chiquitos. ¿Y cómo se hacen las compresas húmedas? En un platón de agua tibia se pone un dedo de crema, se diluye, y mientras tanto el bebé o la persona se baña. Pues esto lo podemos usar también en adultos. Las gráficas es de niños, pero lo podemos usar en adultos.
donde se baña, se pone crema humectante, exprime esta pijama o pantalón de largo y manga larga y se lo ponen encima. Y la idea es dormir con esto varios días, entre 3 a 5 o 7 días, buscando controlar la respuesta inflamatoria. ¿En quiénes los hacemos? En el paciente que esté eritematoso, rojo, 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 como veíamos en las fotos antes, que necesitamos controlarle rápidamente los síntomas. Si quieren saber más información, pues aquí está, este es el link de la Asociación Colombiana de Dermatología Pediátrica, donde tenemos también pues, bastante información para los papás o pacientes con esta enfermedad. En los casos severísimos que no está mejorando, que tenemos que controlarlo, tenemos que son ya SCORATs moderados a severos, tenemos alternativas como fototerapia, que creo que en Boyacá no hay cámara en este momento, que sé que varios pacientes venían para acá, por eso pues muchas veces no la recomendamos. Y tenemos de terapias nuevas, los biológicos, sobre todo el dupilumab, que en este momento está aprobado para mayores de 18 años y en estos días debe salir para Colombia la aprobación de mayores de 12 años. En el mundo ya está aprobado para mayores de 12 años y está por salir la aprobación para mayores de 5. Y esto pues son nuevos tratamientos, por lo que en este momento pues no se los dejo. ¿Cómo controlamos en este momento la dermatitis atópica severa recalcitrante en niños y en la mayoría de adultos? Fases agudas inflamatorias, ciclosporina. Fases crónicas de mantenimiento, azatioprina o metrotexate. El mofetilmicofenolato ya no lo estamos utilizando porque es difícil que no lo entreguen y pues son indicaciones off-label. Todas estas son indicaciones off-label, que es importante que tengan en cuenta. Los únicos medicamentos con indicación por FDA o EMA para dermatitis atópica son dupilumab en casos severos, corticosteroides tópicos, inhibidores de calcineurina y el inhibidor de fosfodiesterasa 4, es decir, tratamientos tópicos y inyectados con estos biológicos. ¿Cómo hacer los cuidados? Si ustedes como médicos generales, como médicos especialistas, pues es importante conocerlas. Estas guías están publicadas, nos gustan muchísimo y aquí hablamos pues de cada uno de los medicamentos, cómo hacer el seguimiento y con algo importantísimo que se los traigo acá y es, por favor, cuando lleguen a urgencias, no les pongan una inyección de dexametasona o hidrocortisona. Los corticoides tienen el grave problema que no nos van a servir de mantenimiento, conducen a unos episodios de rebrote muy severos y tienen pues todos los riesgos de eventos adversos súper importantes. Por eso no los recomendamos ni en niños e idealmente no los pongan en adultos, que es después muy complicado manejarlos. Para el manejo en dermatitis atópica tenemos estas que son las guías colombianas, están en una app que están disponibles ahí para iOS o Android. Es importante, ustedes la bajan, tienen que darle clic aquí para que les descargue todo y ahí tienen todos los capítulos, calculadora para medir el SCORAT como se los había mencionado antes. También si tienen dudas de cómo, recomendaciones de cada uno de los tratamientos, pues ahí están todos para justificar. Entonces, en resumen de esta segunda parte de la dermatitis atópica, siempre la terapia de mantenimiento con emolientes y cuidados diarios. Y según la severidad, podemos ir y venir en todos estos tratamientos donde tenemos los antiinflamatorios tópicos y los antiinflamatorios sistémicos y la terapia biológica como inmunomoduladora. El paciente atópico, como les mencionaba antes, tiene unas características también muy especiales y unas mayores enfermedades asociadas. Como tenemos una respuesta inflamatoria alterada, usualmente nuestra piel tiene menos péptidos antimicrobianos, por lo que hace que tengamos alta prevalencia de Staphylococcus aureus y cualquiera de nuestras heriditas o picaduras se infectan y se irritan bastante, como vemos acá. O también esta pérdida de péptidos antimicrobianos nos hace más susceptibles a estos que son los moluscos contagiosos, que normalmente les dan a todos los niños de 3 a 7 años. Es súper frecuente. Pero ¿qué ocurre? Cuando somos atópicos nos dan en vez de 3, 4,
10, 15, 50, 100 moluscos. También tenemos una complicación muy frecuente y es cualquier episodio de primoinfección herpética puede convertirse en esto que se llamó clásicamente eczema herpético o eczema vacinatum, porque parecía como la vacuna de la viruela. Cuando lo vemos, se desarrolla rápidamente, nos toca tratarlo con antivirales sistémicos, casi siempre, y si son muy extensos, preferimos hospitalizar al paciente para poderlo lograr estabilizar y que queden la menor cantidad de secuelas y síntomas posibles. Otras características que vemos en el paciente atópico, en este digo paciente atópico, no necesariamente con dermatitis atópica, no necesariamente que estén significa tener dermatitis atópica. Pero sí, cuando están, pues me hablan un poquito más de sensibilidad. Pitiriasis alba, que son estos parches hipopigmentados. Característicamente son asintomáticos. O queratosis pilar, que son la misma piel de gallina, que ustedes, pues si lo ven, brazos, cara posterior de muslos, glúteos o en la cara, pregúntenle a los papás que usualmente alguno de ellos lo tienen, que se llama queratosis pilaris. O el exceso de sudoración con prurito y descamación. Esto no es una tiña, sino es un eczema disidrótico en el paciente atópico. O esta descamación de las plantas con fisuras, pero ustedes ven y le miran el espacio interdigital, hay descamación pero no maceración. Esto no es una tiña, esto se llama dermatosis plantar juvenil, que se maneja con antiinflamatorios y humectantes. O lesiones un poco menos frecuentes, pero son estas más infiltradas en codos y rodillas, una dermatitis friccional liquenoide, o esta, que aquí no se ve muy bien, sino que empieza un brotecito así lineal, que aquí podemos ver un poco más cerca, se llama líquen estriado. Son todas características que estaban en los criterios menores de los criterios de Hanifin y Rajka. Para mí es importante cuando los veo preguntar un poco más de los antecedentes para saber que es una persona con tendencia atópica. Y entonces el estar presente en estas lesiones pues hace que los vea un poco más frecuente en los controles o que les busque las otras alergias para evitarles pues complicaciones al paciente. ¿Cuándo se quita la dermatitis atópica? Esto es importante y es que hace muchos años siempre se decía, en la vida, de 8 de cada 10 pacientes en la adolescencia se les quita. Eso no es tan real en este momento. Vemos que es una enfermedad, si bien de la infancia, el adulto también la tiene y muchas veces en el adulto se continúa de forma muy severa, como vemos en las fotos. Es una enfermedad que, si bien no es mortal, cambia y afecta enormemente la calidad de vida de las personas, con alteraciones del sueño, prurito, pero también dificultad para conseguir pareja, para conseguir trabajo, para tener calidad de vida, para mantenerse en el estudio, para mantenerse en un trabajo, para escoger la ropa del día a día, para incluso poder ahorrar, porque los costos de cremas y tratamientos pues siempre tienen un impacto muy alto. Incluso que cuando se mide este impacto en la vida de los pacientes, es casi igual, miren si ustedes ven aquí es el impacto de la dermatitis atópica, casi igual o mayor que la enfermedad renal, enfermedades como epilepsia, fibrosis quística o incluso que la diabetes. Entonces es una enfermedad que es importantísimo conocer, saber que es una enfermedad inflamatoria, crónica recurrente, con múltiples comorbilidades. Como les mencionaba, es súper importante tratar todas al tiempo. El manejo se hace según la severidad, siempre con emolientes, buscando no tener restricciones en los pequeños ni los grandes, sino tener mucha paciencia, compromiso y trabajo en equipo. Y bueno, hasta acá llegamos con la dermatitis atópica. ¿Alguna duda, pregunta? Muchísimas gracias, Doc. En el chat nos dejaron dos preguntitas. Si alguno o alguna de nuestros y nuestras asistentes tiene alguna duda, la puede revisar en el chat. Venga, ya los miramos. Si quieren prender la cámara, sí, sí, buen día, si se escucha, si se escucha. ¿La urticaria entraría como diagnóstico diferencial de esta patología también? La urticaria tiene una característica y es que son pápulas eritematodematosas, es decir, aparecen súbitamente pero rápidamente desaparecen. Y no entra tanto en diagnóstico diferencial
porque las localizaciones son completamente aleatorias, inespecíficas. En la dermatitis atópica son más localizadas y con otra característica importante es que el compromiso es superficial. Ustedes en la urticaria la tocan y se desaparece, se ve rojo y desaparece. En la dermatitis atópica, como hay alteración de la barrera cutánea, la piel es más seca. ¿Cómo reducir el prurito que a veces se vuelve tan tormentoso? Muy buena pregunta. En este punto, controlando la respuesta inflamatoria, yo utilizo mucho las compresas húmedas inicialmente. Si se está quedando corto, me gusta muchísimo las antipruriginosos no histaminérgicos como el gabapentin, como la mitriptilina, entre otros que utilizo. También veo el paciente. Si es solo prurito pero poca inflamación, fototerapia es una muy buena herramienta. Si hay mucha inflamación que acompaña este prurito, ciclosporina es una muy buena herramienta. ¿Cuánto tiempo se recomienda durar la terapia de mantenimiento? Eh, Depende, en general lo uso con los corticoides unas 6 u 8 semanas en el cuerpo y con los inhibidores de calcinurina hasta 12 semanas o más en la cara. ¿Cuál es la relación entre la dermatitis atópica y la vitamina D? Súper buena pregunta. No se las traje porque en este momento estamos tratando de entender bien qué tan real es o no. Cuando tenemos la vitamina D es el elemento esencial en regular la respuesta inflamatoria de nuestro cuerpo, además de ser un factor protector para el prurito y mantener la barrera cutánea íntegra. Pero hemos visto que hacer suplementos de vitamina D no necesariamente significa controlarla. Entonces, no está en este momento incluido en la parte terapéutica, pero sí nos gusta. Y nos gusta estimular la exposición al sol en horas tempranas o la misma fototerapia que nos ayuda a elevar los niveles de vitamina D. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces muchas gracias por estar acá y por la mañana. Y bueno, pues nada, cuídense mucho.